Desde el momento en que como especie entendimos la conexión entre el sexo y la procreación, ha habido una búsqueda constante, la búsqueda del control. Pero ojo, esto no es solo una historia sobre medicina, es mucho más. Es la crónica de una lucha milenaria por la autonomía, por el placer y, en definitiva, por el poder de decidir nuestro propio destino. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Cómo se toman las riendas de la propia vida? Pues resulta que una de las respuestas más potentes, más transformadoras, siempre ha estado ahí, en la capacidad de decidir si tener descendencia o no, y sobre todo, cuándo. Porque aquí está el quid de la cuestión. A menudo pensamos en la anticoncepción como algo, moderno, pero nada más lejos de la realidad. Es un deseo tan antiguo como la propia civilización. Es esa búsqueda incesante por separar una cosa de la otra, el sexo de la reproducción, para que ambos puedan existir por su cuenta, en sus propios términos. Vale, pues vamos allá. Empezamos con el primer capítulo, plantas y pociones antiguas. O sea, los primeros intentos de la humanidad por tomar el control. Nuestro viaje arranca aquí, en el mundo antiguo, una época que mezclaba magia, botánica y, sí, los primeros destellos de ciencia. Es aquí donde se plantaron, literalmente, las semillas del control reproductivo. Y fijaos en la profundidad histórica de esto. Es que es increíble, estamos hablando del antiguo Egipto, hace más de 3.500 años. Luego pasamos por Grecia, por el Imperio Romano. La necesidad de controlar la fertilidad no es de ayer, ha sido una constante a lo largo de toda nuestra historia. A ver, tenemos que hablar del silfio, porque su historia es de película. Imaginaos una planta que solo crecía en la antigua ciudad de Cirene. Era pero tan eficaz y demandada como anticonceptivo que su valor llegó a ser el mismo que el de la plata. El mismo. Se convirtió en el pilar de su economía. Hasta que, y esto es lo trágico, la sobreexplotación acabó con ella. Desapareció para siempre. Un anticonceptivo tan bueno que se extinguió. Es tremendo. Y esto es lo que demuestra cómo la sabiduría antigua, a veces, se alinea de una forma casi mágica con la ciencia moderna. Por ejemplo, el papiro de Ebers describe cómo usaban una mezcla de miel y acacia fermentada. Bueno, pues resulta que la fermentación de la acacia produce ácido láctico, que es ni más ni menos uno de los componentes clave de los espermicidas que usamos hoy. Es una conexión brutal a través de los milenios. Bien, pasamos a la siguiente etapa, del secreto a la ciencia. Veremos cómo ese conocimiento ancestral fue perseguido y forzado a esconderse, justo antes de que la tecnología lo hiciera despertar de una forma totalmente nueva. Claro, durante siglos, sobre todo con la llegada de la Inquisición, todo este saber botánico sobre plantas como la ruda o la sabina se convirtió en un secreto, y un secreto muy peligroso. Las que lo guardaban eran las parteras, las curanderas, mujeres que arriesgaban su propia vida. A menudo se las acusaba de brujería simplemente por ofrecer a otras mujeres una forma de control sobre sus propios cuerpos. Y mientras todo ese saber sobre plantas se ocultaba, la tecnología de barrera, por otro lado, sí que avanzaba. El salto es brutal, fijaos. En el siglo XVIII, gente como Casanova usaba preservativos hechos de tripa de cordero, que eran carísimos, se reutilizaban y francamente no eran muy higiénicos. Pero entonces llega Charles Goodyear, inventa la vulcanización del caucho y ¡boom! En 1855 aparece el primer condón de goma, un cambio radical en seguridad, en higiene, en todo. Claro que el progreso tecnológico no siempre va de la mano del progreso social. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto. En Estados Unidos, en 1873, se aprobaron las leyes Comstock. Básicamente, declararon toda la información sobre anticoncepción como obscena y prohibieron que se difundiera. Esto creó un clima de censura que lo frenó todo durante décadas. La batalla ya no era solo científica, ahora era también política y social. Y todo esto nos lleva al momento más revolucionario de esta historia, el auténtico punto de inflexión, el Big Bang social que lo cambió absolutamente todo. Hablamos, por supuesto, de la llegada de la píldora anticonceptiva. Pero este avance no fue cosa de una sola persona, ni mucho menos. Fue el resultado de una alianza que hoy nos parecería improbable, pero que fue increíblemente poderosa. Por un lado, la activista incansable Margaret Sanger, la filántropa Catherine McCormick, que puso el dinero para una investigación que estaba prohibida, el científico Gregory Pincus, que la dirigió, y, crucial, el químico mexicano Luis Miramontes, que fue quien sintetizó el compuesto base. Un auténtico equipazo. 1960. Quedémonos con esa fecha. Ese es el año. El momento en que la FDA de Estados Unidos aprueba Enovit, la primera píldora anticonceptiva del mundo. Y por primera vez en la historia de la humanidad, el control de la fertilidad estaba, de una forma discreta, eficaz y química, en manos de las mujeres. Y el impacto fue sísmico, no hay otra palabra. La entrada de las mujeres en la universidad y en el mercado laboral se disparó de una forma espectacular.
La píldora no solo cambió vidas a nivel individual, se convirtió en el catalizador de una auténtica revolución social, reconfigurando la sociedad por completo y abriendo puertas que hasta ese momento habían estado cerradas a cal y canto. Muy bien, pues avanzamos hasta hoy. Vamos a la última parte, el futuro del control. Veremos la tecnología actual y cuál es la próxima frontera. Porque hemos pasado de plantas extintas y pociones secretas a una era de alta tecnología con una variedad de opciones que no tiene precedentes. Hoy en día, el foco está puesto en lo que se conoce como LARC, que son las siglas en inglés de Métodos Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración. Hablamos de dispositivos como los DIU, tanto el de cobre como el hormonal, o el implante subdérmico. Ofrecen años de protección con una eficacia altísima, casi del 100%, porque eliminan el posible error humano. Es un poco la filosofía de poner y olvidarse. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta pendiente, a la frontera final, ¿no? Durante décadas, la responsabilidad anticonceptiva ha recaído casi por completo del lado de las mujeres. Así que la próxima gran revolución, el siguiente paso lógico, parece ser el desarrollo de opciones masculinas que sean eficaces, ya sean geles, píldoras, algo que finalmente permite equilibrar esa balanza. Al final, si miramos toda esta larguísima historia, desde esa planta extinguida, el silfio, hasta el implante más moderno, todo nos lleva a una verdad fundamental. Y es que aunque los métodos cambien radicalmente con la tecnología, el impulso que hay detrás sigue siendo exactamente el mismo. Ese deseo profundo, persistente e innegablemente humano de tener el control sobre el propio futuro.